¿Qué pedo culeretes? Aprovechando que este año caca está por terminar, he querido copiar lo que han hecho otros youtubers cuando quieren farmear horas de reproducción, que es hacer un video de repollo. En mi caso, este video es una recopilación de mi sección de misterios y teorías, y como un bonus, un video más viejo sobre creepypastas de internet, que lo considero un predecesor de esta saga, en una especie de conclusión de la primera temporada, juntada para que lo vean mientras hacen cualquier cosa, y bueno, sin nada más que agregar, comencemos de una malnacida vez. Saca la mica, la chinita o la flaca, la cuerita, la morena, pa' darle placa, placa. Soy quien te saca la tejera. Comenzamos con la que probablemente es la creepypasta más famosa, incluso me acabo de enterar que tiene una película WTF, y por lo que veo es un completo bodrio, realmente no me sorprende, bueno creo que eso demuestra el impacto que tuvo en su tiempo, espero la película es del 2018. Bueno, volviendo a lo importante, este personaje se volvió demasiado popular en su época, teniendo varios juegos y la película antes mencionada, considerando que su diseño sí es algo peculiar y llamativo, es entendible. Probablemente los olds de internet sabrán de dónde se originó el personaje, pero para los que sí cogen les explico de forma medio rápida, el personaje viene de un concurso de Photoshop realizado en el 2009 en 4chan que tenía como objetivo editar fotos para que se vieran acá como de miedo, en el cual el usuario llamado Victor Surge, donde en unas fotos antiguas de grupos de niños les añadió un ser alto, flaco, vestido de traje y sin cara, y no era el cricoso de tu colonia. Posteriormente este usuario complementó las fotos con descripciones que apuntaban a ser de niños, y así fue como oficialmente nació el personaje de Slenderman. Tiempo después, debido a la creciente popularidad del personaje, la gente comenzó a crearle un lore a este personaje, así como un origen ficticio, que según yo recuerdo era un güey al que fue víctima de un experimento clandestino que salió mal, dando como resultado su apariencia, además de que tiene sus terrenos en un bosque que no recuerdo cuál. Obviamente tiene más lore, pero para ser sincero no tengo la más remota idea, y la verdad no me quiero extender mucho. Bajo mi experiencia recuerdo muy bien que cuando era más chamaco muchos otros morrillos hablaban mucho de él, jugaban al juego e incluso decían que podías invocarlo así como si fuera el chamuco, y me acuerdo que a veces me daba la paranoia y sentía que el güey estaba detrás de mí cuando dormía, porque claro, un güey de 3 metros va a caber en mi cuarto y tendrá la movilidad suficiente para desvivirme sin que nadie se dé cuenta. Obviamente pues es falso, es pura ficción, pero en retrospectiva es gracioso pensar en eso. Ahora le toca el turno al probablemente segundo personaje más icónico, posiblemente solo siendo superado por el mismo Slenderman, me refiero al Jeff the Killer, que también gozó de una gran popularidad, aunque teniendo alguna que otra diferencia notoria de Slenderman, una de ellas que, en un principio se volvió bastante popular por el concepto de ser un asesino serial bastante deadly, y que con el tiempo su historia de origen principal, sí, principal porque en realidad en la realización de este video me enteré que hay 3 versiones distintas, se fue deformando tanto que en muchas ocasiones era demasiado absurda, estúpida y extremadamente cringe, volviéndolo una especie de personaje romantizado brutalmente, que poco o nada tenía que ver con el terror, que era originalmente su ámbito. No entraré en detalles porque no quiero ensuciar mi historial con esas babosadas, pero debido a su popularidad los alucines de ese entonces se sacaron la rivalidad de Slenderman contra Jeff, dando mucho material para ese tiempo, y lo que muchos recordamos, son las batallas de rap, que supongo que muchos sabían de memoria, pero la de conseguir trabajo no se saben. Bueno, otra diferencia bastante notoria es que su origen es muy incierto, dado a que no se sabe de dónde salió la imagen original. Se tenía pensado que venía de una morra que publicó una foto suya en 4chan, donde la gente se empezó a burlar de ella, creando edits y todo eso, obviamente entre ellas la imagen de Jeff, dando como resultado la automorición de la chica, pero esto resultó ser falso. De verdad es un tema un tanto interesante, y que realmente se necesita una investigación más elaborada que por el momento no estoy dispuesto a hacer. Bueno, pero en el momento en el que se decidió darle ese trasfondo que conocemos a la foto, se creó la historia de una chica que fue atacada durante la madrugada por una persona pálida, sin pupilas, con una sonrisa de oreja a oreja, que momentos antes de atacarle le dijo que se fuera a mimir. Durante el ataque su padre quedó herido, pero por fortuna un vecino llamó a la policía, dando como resultado que Jeff escapase.
Una forma bastante buena a mi parecer de darle esa aura de psicópata, que pues era algo más terrenal y no tan fantasioso, por el momento, porque lo que se vino después fue totalmente ridículo. Otro hecho importante fue su historia de origen principal, que en resumen fue un morro que en medio de una pelea le cayeron químicos en la jeta y debido a eso quedó loquito y se hizo su característica sonrisa con un cuchillo. Recuerdo que a este cabrón sí le tenía algo más de miedo por ser algo más entre muchas comillas realista, y pensaba que me iba a llevar a conocer al Snyderverse si volteaba al techo, y ahora se me viene a la mente al cabrón del Jeff intentando llegar a México solo para chingarme, así atravesando el río Bravo, viajando en la bestia o si era mamoncito, que lo anduvieran esculcando para ver si no llevaba 100 mililitros de agua en el aeropuerto, que verguero soy. Creo que esta ya no es tan conocida o no sé, pero eso sí, probablemente junto con la de Ben Drown, estableció muchos clichés a la hora de escribir creepypastas, como por ejemplo, a la hora de nombrar tu historia, usar la muy original idea de insertar el nombre del juego en el que te basas o el protagonista seguido del punto .exe, también que el personaje principal del juego tenga los ojos negros y pupilas rojas, llorando sangre y a la vez mande a mimir para siempre a los demás personajes, las cosas hiperrealistas y un largo etcétera. La historia viene del 2011, donde un usuario llamado EAC de Gallina, en la que relata la historia de cómo el narrador recibe un paquete, en el cual contenía un CD extraño y una nota proveniente de un amigo suyo llamado Kyle, del cual no había sabido nada en 2 meses. La nota en resumen decía que destruyera el disco antes de que algo viniera también por él, pero no le tomo importancia. Y posteriormente miro el disco el cual tenía escrito Sonic.exe, cosa que le emocionó ya que era un gran fan de la franquicia, pobrecito, y posteriormente como cualquier ser inteligente procedió a hacer todo lo que le habían dicho que no hiciera. En el momento en el que corrió el juego descubrió que era una ROM del primer juego, pero la primera cosa rara sucedió cuando oprimió Start, ya que por una fracción se distorsionó la pantalla de inicio, pero no le dio importancia. Seguido, en vez de comenzar con el primer nivel salió una selección de personajes, pero adivinen qué. Exactamente, no le tomó importancia, y bueno, durante toda su partida, se dio cuenta que en realidad era un hackron bastante retorcido, y conforme más avanzaba el juego, más se asustaba la nenaza del protagonista, para que al último saliera una imagen hiperrealista del Sonic diciendo yo soy Dios, cosa que le colmó la paciencia obligándolo a desconectar su computadora, pero para su mala suerte el Sonic.exe se había materializado en forma de un peluche, y ahí termina la historia. A causa del éxito que gozó la creepypasta, otro usuario cuyo nombre no intentaré que el loquendo lo pronuncie bien, creó un juego que adaptaba los acontecimientos que vivió el narrador, y bueno, en el momento que investigué esta basura, descubrí que tiene más lore esta historia, pero seamos sinceros, a nadie le importa, y joder ya quiero terminar este video ahora, pero aún todavía queda un personaje más para mencionar, así que todavía le falta un poco a esta tortura de video. Y al último tenemos a Herobrine. Bueno pues, la verdad creo que es el más recordado en la actualidad, porque pues viene del Minecraft, un juego bien underground, aunque siento que a diferencia del Sonic.exe no tiene tantos clichés, y que aparte pues la historia no es tan mala como las anteriores mencionadas en este video, aunque también hay que admitir que envejeció muy mal, y bueno esta no es una historia como tal así, es más como una serie de acontecimientos extraños que sucedieron durante los primeros años de Minecraft. Pues su origen es un tanto incierto, se cree que sus primeras menciones se daten de foros y tablones de Reddit y 4chan, donde posiblemente apareció la mítica imagen donde se alcanza a ver entre la niebla un mob idéntico a la skin default solo que sin pupilas. Otro suceso importante fue la transmisión del youtuber Brocraft, donde durante una fracción se alcanza a ver este mismo personaje raro, y pues bueno en un inicio todo este asunto solo se limitaba a ser un mob extraño y extremadamente raro, ya que se decía que además de observar al jugador, era capaz de crear estructuras como pequeñas pirámides y crear extensos túneles iluminados con antorchas de redstone. Posteriormente la comunidad comenzó a darle un origen sobrenatural, siendo la más conocida, la teoría de que este se trataba del hermano desvivido de Notch, y que lo que podemos ver en el juego se trata de su fantasma, pero todo esto es completamente falso ya que Notch ni siquiera tiene hermanos y lo del fantasma ni siquiera es necesario de explicar. La historia del ser con ojos blancos se volvió más conocida debido al gran impacto que tuvo el juego durante esos años, donde la gente inventaba que lo había visto, que por cierto tengo una anécdota relacionada
apasionada, ya que me acuerdo estar jugando en la versión 1.7 y estaba haciendo mi casa y me pareció ver al Herobrine de lejos ahí como por el límite del Slunk, y bueno, probablemente fue producto de mi cabecita, pero se sintió bien real a la verga. Y bueno, para concluir este punto también es para recordar los distintos métodos de invocación que supuestamente tenía, y obviamente el contenido que se realizó alrededor de este personaje, como fue el caso de Slenderman. Comencemos con una de las leyendas más famosas. La historia de Polybius es bastante curiosa, y muchos de los olds del internet la recordamos muy bien. Polybius se trata de una supuesta recreativa que fue común durante los años 80 en Portland, Oregón, pero este juego no era como cualquier juego de su época. Este juego era muy adictivo, además, provocaba mareos, pesadillas y pérdida de memoria para quienes jugaban. Polybius supuestamente apareció en 1981, y según los rumores de los loquitos con cascos de aluminio, fue parte de un experimento secreto del gobierno de los Estados Unidos. Se dice que agentes revisaban la máquina regularmente, recopilando datos sobre los efectos psicológicos del juego en los usuarios. El gameplay era simple pero hipnótico, contando con gráficos geométricos en constante movimiento y un ritmo acelerado que mantenía a los jugadores atrapados, aunque sin un propósito claro. Pero, como todos sabemos, la vida real es más aburrida e insípida, y esto solo fue un mito, que probablemente surgió del internet. La historia de Polybius comenzó a circular ampliamente en foros en los 2000, particularmente en coinop.org, un sitio dedicado a máquinas arcade, en el cual se menciona la existencia de una máquina con las características ya mencionadas, siendo una recreativa negra, minimalista y solo mostraba el nombre Polybius en una tipografía verde. Esta historia se conectó con teorías reales como el proyecto MK Ultra, un programa de la CIA en los años 50 y 60 que realizó experimentos secretos de control mental, ya saben, cosas de loquitos del centro. Además, se mencionaban hombres de negro que visitaban las salas arcade, supuestamente para recolectar datos de la máquina. Y bueno, al final del día, no hay ninguna evidencia sobre esta cosa, ya que, pues un gobierno no es tan pendejo como para ser tan obvios a la hora de hacer un experimento secreto, y mucho menos si estamos hablando del gobierno gringo, y solo fue una historia hecha para entretener, y así nomás quedó. Sonic R es un juego que de por sí ya es muy conocido por la masturbanda, debido a la popular historia que existe sobre el personaje de Tails Doll. Una curiosidad es que hace muchos años, cuando estaba mucho más chamaco, me sentí Dross y subí un video hablando sobre esto mismo, con mi jetota y todo, y pues ahí sigue. Ahora es un video que está en privado, pero bueno, regresando al tema, muchos de ustedes conocen la historia de Tails Doll, pero existe otro relato no tan conocido sobre este juego, pero que puede llegar a ser interesante, o al menos para mí, porque me costó un huevo y la mitad del otro para encontrar la suficiente información. La leyenda del código perdido de Sonic R nos revela que, al acceder a este supuesto archivo oculto dentro del código del juego, los jugadores podrían desbloquear a un personaje extraño, con movimientos erráticos y un rostro perturbador. Este personaje, cuyo nombre no se menciona específicamente en la leyenda, podría haber sido una versión sombría de alguno de los personajes principales de Sonic R, o algo completamente original. Supuestamente, al interactuar con el personaje, el juego comenzaba a mostrar mensajes extraños y perturbadores en la pantalla, como, ¿por qué lo hiciste? Y, no puedes correr, típico cliché de creepypasta. Supuestamente, para poder desbloquear a este personaje simplemente se necesita explorar una parte específica del juego. Por otro lado, también se cree que se necesita un método especial para hacerlo, como presionar combinaciones de botones, jugar en ciertas configuraciones de pantalla, o incluso completar el juego en un tiempo récord. Pero, obviamente se trata de una simple alucinada de los jugadores, ya que, siempre ha existido la idea de que un juego pueda esconder algo en su código, algo que se activaría bajo condiciones específicas o de una manera poco convencional, en especial en juegos viejos, ya que durante esos tiempos, muchos juegos solían esconder diferentes secretos, de los cuales, para acceder a ellos, se necesitaban pasos demasiado específicos, o algún bug, y pues como no existían los parches, pues así se quedaban. Además que si estamos hablando de los años 90, pues no cualquier chango podía explorar los archivos internos de un juego. Hace unos vídeos atrás hablé de Earthbound,
más específico, de la tercera parte que estaba siendo desarrollada para el Nintendo 64, pero eventualmente fue cancelada. En esta ocasión, hablaremos de Mother 2, o Earthbound, para el Super Nintendo, siendo muy recordado por su humor absurdo, estilo único y personajes entrañables, pero, lo que realmente sorprende es cómo este juego posee uno de los momentos más perturbadores en la historia de los videojuegos, la batalla contra Gigas, en donde, el diseño visual y la atmósfera de esta batalla final, siempre saca de pedo a la bandita que jugó este clásico. Para entender el impacto de Gigas, primero debemos hablar de su creador, Shigesato Itoi. En entrevistas, Itoi reveló que su diseño y concepto nacieron de un trauma infantil. Cuando era niño, entró por error a un cine que proyectaba la película The Military Policeman and the Dismembered, en donde vio una escena de violencia sexual que no comprendió en ese momento. La confusión y el miedo que experimentó lo marcaron profundamente. Años después, Itoi quiso capturar ese mismo sentimiento de incomodidad y terror en el diseño de Gigas. Este enemigo no tiene un diseño en específico, se trata de un ser amorfo y caótico, representado por patrones visuales abstractos que parecen cambiar constantemente, reflejando la sensación de Itoi, al ver dicha escena, como algo incomprensible y traumatizante. La batalla, de igual manera, se representa de una forma abstracta, no hay una manera clara de atacarlo directamente, y el escenario está envuelto en patrones oscuros que simulan confusión y caos. La música combina sonidos distorsionados, gritos y tonos mecánicos que generan una sensación de peligro constante, agregando un ambiente bastante desconcertante e incómodo. Narrativamente hablando, en lugar de derrotarlo a putazo limpio, los protagonistas deben usar la oración, pidiendo ayuda a todos los personajes que han encontrado a lo largo del juego y, finalmente, al jugador mismo. Esto crea una sensación de desesperanza inicial, que se convierte en esperanza colectiva. Es una solución única y emocional que contrasta con los métodos convencionales de vencer a un enemigo final. Esto nos deja ver que Gigas no es un villano típico, en lugar de solo ser un malo malote, es un reflejo de emociones humanas desbordadas, como la ira, el dolor y la confusión. Algunos jugadores han interpretado sus gritos y líneas de diálogo como indicios de que está sufriendo, lo que hace que la experiencia sea aún más incómoda. Además, las referencias visuales en la batalla insinúan de que el diseño de Gigas incluye simbolismo relacionado con el trauma de Itoi, como formas que recuerdan a fetos o figuras humanas en posiciones de sufrimiento. Esta batalla es una forma muy interesante de plasmar una experiencia traumática, implementado de una forma bastante chida. La verdad, el hecho de provocar la sensación de incomodidad, además de que involucra directamente al jugador en esto, para mí es algo muy original. Los juegos de Fallout siempre han sido objeto de mitos y misterios creados por los jugadores, ya sea por su mundo abierto o por la ambientación postapocalíptica que tiene. A continuación, hablaré sobre una historia acerca de Fallout 3, que habla sobre una puerta roja que parece ir más allá de los límites de lo que el juego pretende mostrar. Según los ociosos de internet, la puerta roja se encuentra en algún lugar remoto del mapa, donde la exploración normalmente no permitiría llegar. Dicha puerta ni aparece en las guías ni en los mods conocidos, y está completamente ausente de cualquier mención oficial de Bethesda, pero, algunos jugadores, probablemente, bajos efectos de alguna sustancia, afirman haberla encontrado de manera accidental. Supuestamente, al encontrar la puerta, la entrada no tiene ningún texto descriptivo ni señalización, pero al interactuar con ella, la pantalla se oscurece brevemente antes de transportarte a un lugar que no se parece a ninguna otra parte del juego. El área a la que se llega está envuelta en una niebla espesa, con montones de cadáveres esparcidos. No hay enemigos, no hay música, solo el sonido de un eco extraño, como si algo estuviera respirando cerca de los jugadores. Eso último, me suena a los efectos del Crico, pero bueno, es una puerta embrujada. Ya al intentar salir de este lugar, los desafortunados jugadores se dieron cuenta de que es inútil. Según ellos, al acercarse a la salida, aparece un mensaje en pantalla que dice: "Nunca debiste venir aquí". Este texto no se encuentra en ninguna otra parte del juego, lo que ha llevado a la teoría de que es parte de un contenido eliminado o incluso un glitch deliberado. Después de ver el mensaje, el juego parece bloquearse y reiniciarse por completo. Al volver a cargar la partida, la puerta roja desaparece, como si nunca hubiera estado ahí, existiendo la posibilidad de que los archivos de guardado se corrompan o que se pierdan objetos clave tras este incidente. Hay muchas teorías acerca del origen de este evento en el juego. Una de ellas sugiere que
podría ser un remanente de contenido eliminado, quizás parte de una misión secundaria que Bethesda nunca terminó, otros creen que se trata de un glitch o un efecto de mods instalados, aunque muchos de los relatos provienen de jugadores en consolas, donde los mods no están disponibles, además que, no creo que un bug fuera a tener características tan específicas. Al final es una alucinada más inventada por los jugadores, en cierta forma, para seguir alimentando esa ambientación un tanto sombría que aún mantiene la franquicia. Comenzaremos con uno de los misterios más icónicos de Super Mario 64, la cual se trata de la inscripción en una placa dentro del patio del castillo de Peach. Aunque el texto es borroso, los alucines interpretaron que decía L is Real 2401, lo que desató una ola de especulaciones sobre la posible presencia de Luigi en el juego. Esta teoría llevó a la comunidad a buscar diferentes formas de desbloquear a Luigi, cada uno de estos métodos siendo más rebuscados. Uno de estos menciona que, al recolectar todas las monedas del juego, que algunos estimaban en 2401, se podría acceder al personaje. Sin embargo, el juego contiene aproximadamente 2657 monedas, y, obviamente, completar este desafío no revelaba a Luigi. Revistas y foros de la época alimentaron estas teorías, publicando códigos y métodos que resultaron ser fake. La búsqueda de Luigi se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los jugadores del Nintendo 64, pero, sorprendentemente, en julio del 2020, una filtración masiva de datos de Nintendo, conocida como el Gigaleak, reveló información inédita sobre varios juegos clásicos. Entre los datos filtrados, se encontraron modelos y texturas que indicaban que Luigi estaba originalmente planeado para ser parte de Super Mario 64, esta revelación, que ocurrió 24 años después del lanzamiento del juego, llevó a muchos a reflexionar sobre la inscripción L is Real 2401, aunque es probable que la inscripción original no tuviera intención de insinuar la presencia de Luigi, revivió las discusiones sobre esta teoría. Para la masturbanda, Super Mario 64 fue un juego lleno de magia, secretos y descubrimientos, pequeños detalles ocultos hasta niveles llenos de sorpresas. Cada rincón parecía tener algo nuevo por explorar. Uno de estos descubrimientos fue la aparición de Yoshi en el techo del castillo al momento de conseguir las 120 estrellas del juego. Al encontrarnos con el dinosaurio, lo único que sucede es un pequeño diálogo para felicitarnos, darnos 100 vidas extra, solo para proceder a irse a la verga. No había niveles secretos, no había un nuevo poder especial, y mucho menos, no podíamos jugar con él o siquiera montarlo, así que de igual forma las 100 vidas extra era el premio más inútil que puede existir, ya que después de este encuentro, ya no hay nada más que hacer en el juego. Aquí es donde surgen las primeras teorías, sobre si esa era la intención original que se tenía con el personaje. Algunos creen que Yoshi pudo haber sido jugable en algún punto del desarrollo, pero fue descartado debido a limitaciones del hardware del Nintendo 64. En algunos documentos antiguos, se han encontrado ilustraciones donde Yoshi aparece en un papel más activo. Además, recordemos que en otros títulos en 3D posteriores, como Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy 2, sí podemos montarlo. Además que en el remake del Nintendo DS, tanto Luigi como Yoshi son personajes desbloqueables. Esto ha llevado a muchos a pensar que la idea estuvo presente desde el principio, pero nunca llegó a concretarse en la versión final. Cuando antes todo era monte, los rumores sobre videojuegos eran comunes. Al igual que con Luigi, muchos jugadores aseguraban que existía una forma secreta de desbloquear a Yoshi como personaje jugable. Algunos decían que había que conseguir las 120 estrellas sin morir, otros que había que encontrar una llave secreta dentro del castillo. Hay quienes ven la aparición de Yoshi como algo más que una simple curiosidad. Para algunos, su papel en el juego es casi simbólico, representa un final vacío. Después de tanto esfuerzo, lo que te espera en la cima del castillo no es una gran recompensa, sino un simple mensaje de felicitación, y si no te pareció, pues a chingar a su madre. Como había mencionado, el juego tiene un total de 120 estrellas, pero durante años, se ha hablado de una misteriosa estrella adicional, la 121, un secreto oculto en el juego que nunca fue encontrado de forma oficial, pero que generó incontables rumores, trucos falsos y mods que intentaron probar su existencia. Con la falta de información oficial en la época, además de la decepcionante aparición de Yoshi, los rumores comenzaron a surgir, tal vez como una forma de justificar las 100 vidas que se obtenían.
ocurrían después del encuentro con el dinosaurio. Algunos afirmaban que para desbloquear la estrella 121 era necesario recolectar todas las monedas de cada nivel sin morir, otros decían que había que terminar el juego en un tiempo récord o derrotar a Bowser sin recibir daño. Algunas personas afirmaban que la estrella 121 solo podía obtenerse en una versión especial del juego, disponible solo para desarrolladores de Nintendo. Esto hizo que muchos buscaran en el código del juego, tratando de encontrar referencias ocultas a esta supuesta estrella secreta. Al paso de los años, los rumores pasó a algo más elaborado, mods y hacks creados por la comunidad para confirmar la existencia de la estrella 121. Algunos jugadores publicaban capturas de pantalla donde la estrella aparecía en lugares extraños, como en el techo del castillo o dentro de la sala del espejo. Supuestas guías comenzaron a circular en internet, asegurando que la estrella era real, pero en cada caso, el misterio terminaba revelándose como una modificación del juego, hecha para alimentar la leyenda. Nunca hubo pruebas reales de que Nintendo hubiera programado una estrella extra en la versión original. Lo más interesante de esta historia es que Nintendo nunca hizo una declaración oficial sobre la estrella 121, supongo que porque la respuesta era demasiado obvia. En ninguna entrevista con desarrolladores se menciona su existencia, ni en el código del juego hay rastros de una estrella adicional programada, aunque, en Super Mario Galaxy, Nintendo incluyó una estrella 121 de forma oficial. Este juego introdujo un nuevo sistema de recompensas, y al completar todos los desafíos con Mario y Luigi, los jugadores desbloqueaban una estrella extra. De alguna forma, esto fue visto como un guiño intencional a la leyenda de Super Mario 64. Del mismo modo, en el remake para el Nintendo DS, fueron agregadas 30 estrellas más, además de las 120 que ya estaban en el juego original, muchas de estas siendo encontradas en niveles adicionales, ya sea para desbloquear a los demás personajes, o también en los mismos niveles ya establecidos. Una de las teorías más recientes en torno a este juego también es una de las más alucinantes que existen. Para algunos, existe la idea de que cada copia del juego es única. Según esta teoría, ningún cartucho es exactamente igual a otro, y algunos contienen pequeños cambios o detalles perturbadores que los hacen diferentes. La idea de que cada copia de Super Mario 64 es única, comenzó a tomar fuerza en internet, en la época en la que los icebergs empezaron a popularizarse. El iceberg de Super Mario 64 contenía teorías que iban desde curiosidades reales hasta rumores completamente extraños, y una de las más llamativas era que cada copia de Super Mario 64 estaba personalizada. La teoría cobró aún más fuerza en foros como 4chan y Reddit, donde usuarios comenzaron a compartir recuerdos de detalles que, supuestamente, no aparecían en otras versiones del juego. Algunos decían que ciertos enemigos aparecían en lugares donde no deberían estar, o que las pinturas del castillo tenían colores ligeramente diferentes, y cosas así. Lo que hizo que esta teoría se volviera tan popular fue la gran cantidad de jugadores que afirmaban haber experimentado algo extraño en su versión del juego. Algunos decían que escuchaban sonidos que no recordaban, como risas distantes en los pasillos del castillo o pasos cuando Mario estaba quieto. Otros aseguraban que algunos detalles del castillo cambiaban, como puertas que parecían moverse de lugar, personajes que aparecían en ubicaciones erróneas o incluso estrellas que no estaban donde recordaban haberlas visto antes. Sin embargo, en el muy hipotético caso de que esta teoría tenga algo de sentido, muchas de estas experiencias pueden explicarse por los glitches del juego. Super Mario 64 tiene múltiples errores gráficos y de programación que pueden hacer que los objetos se comporten de forma inesperada, además, que de hecho sí existen diferencias reales entre las versiones japonesa, americana y europea del juego. Algunas versiones corrigen bugs, mientras que otras cambian pequeños detalles en la música, los textos o incluso la velocidad con la que Mario se mueve. Otro factor a considerar es que los cartuchos de la Nintendo 64 fueron producidos en distintas fábricas a lo largo del tiempo, lo que podría haber llevado a ligeras variaciones en su rendimiento, coloración o incluso en pequeños detalles gráficos, pero aún así, estas diferencias no son lo suficientemente significativas como para justificar las mamadotas que se afirman en la teoría. Lo más seguro es que solo se trate de un simple efecto Manuela. En el caso de Super Mario 64, algunos jugadores podrían recordar detalles que no estaban realmente en el juego, pero que su memoria ha modificado con el tiempo. Además que la teoría surgió en tiempos de pandemia, y en ese entonces la gente andaba bien aburrida. La existencia de este canal es prueba de ello.
A lo largo de una partida en Minecraft, es normal encontrarnos con diferentes estructuras, algunas pequeñas u otras mucho más grandes, construcciones como templos en desiertos y junglas, fortalezas bajo tierra, e incluso gigantescas mansiones de la selva, cosas que aparentemente solo el jugador construiría, pero, si no fue el jugador, ¿quién más pudo haber sido? Todo aparenta a que estamos jugando en un mundo que parece tener un pasado. Aquí nace la teoría de los Ancient Builders o constructores ancestrales, porque el loquendo no sabe pronunciar. Según esta idea, mucho antes de que el jugador apareciera, existió una civilización que habitaba el mundo, capaz de levantar templos con trampas de TNT, fortalezas subterráneas conectadas al Nether, e incluso ciudades enteras ocultas bajo tierra. Los fans señalan como pistas los templos del desierto y de la jungla, llenos de trampas diseñadas con precisión, las Ancient Cities, introducidas en la versión 1.19, con sistemas avanzados de redstone, y las Trail Ruins, ruinas arqueológicas que esconden fragmentos de cerámica. Todo esto sugiere la existencia de una cultura perdida que dejó rastros de su conocimiento. Si extendemos más la alucinada, los Enderman podrían ser descendientes de estos antiguos constructores. Son humanoides altos, con la habilidad de mover bloques, y que pueden ser encontrados en las 3 dimensiones del juego, donde curiosamente también hay estructuras antiguas. Entonces, si eran tan vergas, ¿por qué se murieron? Una teoría popular dice que fueron víctimas de su propia ambición, experimentaron con dimensiones, abrieron portales y terminaron enfrentando peligros imposibles de contener. Algunos creen que el Wither fue creado por ellos, y terminó destruyéndolos. Volviendo al tema de los Enderman, también se cree que estos mobs se trata de estos famosísimos, pero siendo esclavizados por la dragona. Por otro lado están los aldeanos, que son los NPC que se asemejan más a un humano, que a veces pueden parecer algo estúpidos, pero son útiles para esclavizarlos, ya que comercian con objetos que implican un conocimiento avanzado, como encantamientos, pociones, flechas especiales. Mojang nunca ha dicho que los aldeanos tengan relación con los Ancient Builders, que solo son simples habitantes que trabajan, comercian y se reproducen, pero para la masturbanda, los aldeanos serían los descendientes de los antiguos constructores, pero perdieron la capacidad de construir grandes cosas, pero conservan fragmentos de su conocimiento en forma de comercio. Tal vez los aldeanos sean la última pieza de un rompecabezas mucho más grande, una civilización que alcanzó la gloria, creó templos, ciudades y fortalezas, pero que cayó, dejando como herencia a estos seres simples, comerciantes de reliquias, recordando apenas un eco de lo que alguna vez fueron. Al final esta teoría, dentro de lo que cabe, es de las que más sentido tiene, y aunque no es oficial, durante todos estos años, Mojang siempre ha dejado indicios de que el juego, en efecto, tiene un lore. Declaraciones por parte de los desarrolladores. El poema Cuando madreas a la dragona, es lo más cercano a narrativa oficial que tiene el juego, y da indicios filosóficos, existenciales, de que el mundo de Minecraft no es puramente sandbox sin significado. Algo que destaca mucho en Minecraft es la música, temas que en su mayoría son relajantes, compuestos mayormente por C418, todo para complementar ese ambiente de tranquilidad que mantiene el juego, pero, hay 3 excepciones que rompen por completo con esa calma, 3 discos que parecen ser demasiado void, el disco 13, el disco 11, y recientemente el disco 5. El disco 3 es, de entrada, extraño, su textura es similar a la de cualquier otro disco en el juego, pero, cuando lo colocas en un tocadiscos, no escuchas melodías ni acordes, sino un paisaje sonoro inquietante, sonidos metálicos, salpicaduras, viento, y disparos de arcos amortiguados. Por otro lado, el disco 11, está roto, incompleto, y lo que suena es casi una cinta encontrada en un lugar prohibido, respiraciones agitadas, pasos apresurados, un objeto que cae, huesos que se rompen, y finalmente, interferencia digital. Muchos lo interpretan como el registro de los últimos momentos de un jugador, o alguien explorando, encontrándose con algo y muriendo.
Por eso, para muchos, el 3 sería el comienzo de la exploración y el 11, su desenlace trágico. Finalmente, el disco 5, añadido en actualizaciones recientes y encontrable en fragmentos dentro de las Ancient Cities, su audio tiene pasos, crujidos metálicos, trabajo con herramientas y un rugido final que muchos interpretan como el Warden despertando, muchos lo asocian con el lore de los Ancient Builders. Así nació la teoría más famosa, y es que, según los desempleados de Internet, los 3 discos son parte de una misma historia. El disco 13, es el inicio de la exploración, el disco 11, la muerte, y el disco 5, las consecuencias, un registro roto de los experimentos con portales y del nacimiento del Warden. Para muchos, son las únicas pruebas que Moyan dejó intencionalmente de una narrativa secreta, seguramente el fin de los Ancient Builders y la herencia de sus ruinas, suponiendo que los Ancient Builders sean canon. Aunque, en su momento, cuando se tomaban en serio, también alimentaron algunas de las creepypastas más famosas de Minecraft, pues, para muchos, estos audios son pruebas de que algo más habita el juego, por ejemplo con Herobrine, que de una ya aviso que no hablaré tan profundamente sobre este creepypasta en este video, ya que, toda esa mierda está hablada en otro video más viejo del canal, pero bueno, las teorías que relacionan a Herobrine con estos discos van desde que los discos son una grabación previa a su transformación, el momento en que un explorador normal se convirtió en esa entidad condenada a vagar en cuevas, y la más conocida es que, esto sería el encuentro entre Steve y Herobrine, haciendo el amor, teniendo un final completamente trágico. Lo que sí es neta patineta, es que hasta hoy, Moyan nunca dio una explicación oficial completa, y quizás, nunca lo hagan porque son unos putos huevones, y para ellos, es más interesante mantener ese misterio. En el Minecraft, aparentemente el mundo es infinito, pero, eso es pura caca. El mundo en Minecraft es limitado, por muy grande que sea tiene un final. Actualmente al llegar al borde del mundo chocaremos con una barrera, pero en las versiones antiguas, esos límites se hacían evidentes en forma de un error legendario, las Farlands. Poniéndonos técnicos, la explicación es que, Minecraft genera su mundo usando un algoritmo matemático, que le da forma a las montañas, cuevas y biomas. En las primeras versiones, este sistema no estaba preparado para manejar números tan grandes, y cuando viajabas más allá de los 12 millones de bloques desde el punto de spawn, los cálculos empezaban a perder precisión, el motor simplemente no podía procesar tantos decimales, y el resultado era que el mundo se deformaba de maneras imposibles. Y lo que para los programadores era solo un bug, para los jugadores, claramente se trataba de algo más. De repente, el paisaje ya no tenía colinas suaves ni bosques verdes, en su lugar aparecían paredes infinitas de tierra y piedra, gigantescas murallas naturales que se alzaban hasta el cielo. A veces, el agua se estiraba formando columnas flotantes que parecían desafiar la física. Había zonas donde los chunks se partían en geometrías imposibles, como escaleras que no llevaban a ningún lado o túneles rectangulares que parecían puertas a otra dimensión. Pero claro, llegar a las Farlands no era fácil. Para empezar, tendrías que tener el tiempo suficiente y odiarte lo suficiente para caminar durante horas, incluso días, y una vez alcanzabas esa zona, tu computadora empezaba a sufrir, los FPS caían a 0, el personaje se movía como si estuviera atrapado en arenas movedizas, y muchos jugadores reportaban que el juego simplemente crasheaba. Y los alucines de la época no dejaron pasar esto. Al poco tiempo comenzaron a inventarse historias, creepypastas y pura chingadera del estilo, cosas que los mocosos de ese tiempo nos llegamos a creer. Entre 2012 y 2015, en YouTube y foros, empezaron a circular relatos de jugadores que afirmaban haber llegado a las Farlands, pero no regresaron igual. Los loquitos decían que allí, el juego cambiaba, los pasos sonaban aunque estuvieras quieto, escuchabas respiraciones en las cuevas, y a veces aparecían mobs invisibles que atacaban sin previo aviso.
En muchas de estas babosadas, las Farlands eran descritas como una dimensión prohibida dentro de Minecraft, lugares donde las leyes del juego ya no respondían a las reglas normales. Algunas creepypastas miadas mostraban estructuras imposibles, como aldeas flotando en el vacío, o cruces de piedra formadas naturalmente en medio de esos muros infinitos. La comunidad empezó a preguntarse si de verdad era un bug o era un fantasma o un demonio o un hacker malvado o cualquier tontería que se iba a salir de la pantalla y los iba a manosear. Las Farlands como bug desaparecieron oficialmente en la beta 1.8 pre-release, cuando Mojang reescribió el motor de generación de mundos. Desde entonces, llegar a esos muros infinitos es prácticamente imposible en las versiones modernas de Minecraft, aunque el mito prevaleció, siendo referenciado en otros juegos como Minecraft Story Mode. Además, existen mods, datapacks y semillas especiales que recrean las Farlands en versiones actuales, permitiendo que cualquiera pueda experimentar ese paisaje prohibido. Streamers y youtubers como el Farfadox han documentado viajes completos intentando llegar de forma legal a este lugar, manteniendo viva la obsesión. Y para finalizar, me gustaría hablar de una de las creepypastas más famosas sin contar al Herobrine. Todo surgió en los primeros foros relacionados a Minecraft, aproximadamente en agosto del 2014, algunos jugadores eran víctimas de algún bug que corrompían a sus mundos. Entre los archivos de error, se podía leer la palabra null. Eso fue suficiente para que a algún pendejo se le ocurriera escribir una historia hiperrealista que les voy a resumir un poco, porque quiero extender el video, pero tampoco tanto, así que voy a poner la música de creepypastas y la voz del loquendo más grave porque así le hacían en esa época. El prota cuenta que cuando era más chavo, un amigo suyo le contaba sobre Herobrine, pero él no le tomaba importancia, porque pensaba que su compa nada más se lo estaba cotorreando. En ese tiempo, él jugaba una versión alfa o beta. Durante sus partidas menciona nunca haberse encontrado con Herobrine, pero sí con un jugador, por así decirlo, que era completamente negro, sin rasgos ni nada. El prota no le daba importancia, ya que no parecía ser hostil ni un haitiano, simplemente este jugador se le quedaba viendo. Al pasar el tiempo, el juego se iba actualizando, y nuestro protagonista se sentía nostálgico, así que con el launcher de Minecraft, decidió recordar los viejos tiempos, jugando la versión 1.2.5 beta. Todo iba normal, hasta que el pinche Herobrine se le apareció después de minar, pero al llegar a su casita, habían carteles que decían null, o sea nulo, antorchas de redstone y toda esa mierda. El prota no le dio importancia, y pensó que era un troleo de Mojang para que la masturbanda ya se callara. Después de que decide dormir en el juego, al despertar empezó a escuchar sonidos de dudosa procedencia. Al voltear se encontró cara a cara con Herobrine y antes de que le tomara importancia, su juego se crasheó. El prota bien encabronado, le manda un correo a Mojang cagándose en su madre. Mojang le respondió a este pobre baboso 2 meses después, con la frase, no podemos decir nada sobre el asunto de Herobrine. Después de eso, nuestro amigo ya no quería jugar más esa versión. Tiempo después, en la versión 1.7.2, al iniciar su mundito, apareció en una cueva, con un pasillo estrecho. Al recorrerlo por un tiempo, volvió a toparse con las dichosas antorchas, y después, un letrero. Cuando el prota iba a leer esa madre, los ruidos comenzaron a sonar. Lo que estaba escrito en ese letrero estaba en sueco. Al traducir el texto, descubrió que el cartel decía, ayuda, null está aquí. Cuéntale a todos sobre mí. Y el prota bien obediente, volvió al juego. Al entrar, volvió a encontrarse con Herobrine. Mientras que el juego se corrompía, el chat del juego se llenaba de mensajes. Cuando el prota los traducía, los describe como espeluznantes. En resumen, Herobrine le estaba pidiendo ayuda, y lo más interesante, el maldito mejor plot twist que no se le hubiera ocurrido ni al mangaka más creativo, Herobrine siempre fue bueno. En realidad, todas las acciones de Herobrine eran para proteger a los jugadores de null, a expensas de llevarse toda la culpa y todo el desprecio. No mames, Herobrine era como el putísimo Itachi. Esto es maldito cine.
Lo que sigue, es que simplemente el prota habló con un youtuber que había pasado por algo similar, y estuvieron conectando cabos. Al final el prota se le borraron, convenientemente, las pruebas que había recolectado, pero menciona que en YouTube hay muchas, y que Dios bendiga a Herobrine. Y técnicamente, esa es la historia original, admito que la recordaba más chévere, les juro que no me inventé nada, ni le pregunté a ChatGPT que se inventara una pendejada, lo saqué de la misma wiki, pero supongo que eso pasa con las creepypastas, uno de chamaco cree que son la polla con cebolla, pero al final solo eran los fanfics de los autistas. Según otros relatos no mejores que este, Null aparece como un jugador completamente negro, sin textura ni expresión, a veces flota, a veces se queda quieto mirando, nunca ataca directamente, pero su presencia corrompe el mundo, algunos dicen que puede borrar cofres, otros que destruye estructuras o genera chunks distorsionados, y los olds del internet, aseguran que, en versiones antiguas, podía aparecer en el menú principal por una fracción de segundo. Al leer esta mamada, me causa gracia el cómo pudimos creer que eran reales esta y otras historias similares, pero supongo que eran tiempos distintos, si no me equivoco, en esos años yo apenas era un mocoso de primaria, obviamente si veía en YouTube que Xbox ganaría finalmente la generación me lo iba a creer completamente, y bueno, contradiciéndome un poco, ¿qué hay de realidad en Null? En programación, la palabra null se utiliza para indicar que algo está vacío o no tiene valor. Cuando el Minecraft guarda datos de jugadores, a veces un error puede generar la entrada player null, pero eso no significa que haya un jugador oculto, sino simplemente que el juego no puede leer el nombre correctamente. Los supuestos primeros reportes de null vinieron de errores de guardado en versiones alfa y beta, cuando los mundos se corrompían, pero la masturbanda transformó ese fallo técnico en una historia sobrenatural.